Sí, así es, así es. Entonces, aquí tenemos la definición, que ustedes la saben, al revés y al derecho. Lo que les voy a hablar es sobre resoluciones del tribunal, para que ustedes puedan guiarse al momento de presentar los títulos y no los estén observando por cosas ya obvias, ¿no? De pronto les pueden observar por otras cosas, pero por esto ya no, ¿ya? Por ejemplo, el contrato de cesión minera es un contrato especialísimo, un contrato por el cual se requiere un poder especial, no un poder general de administración. Si un representante de una persona jurídica va a celebrar un contrato de cesión minera, pues debe tener la facultad para celebrar contrato de cesión minera. Más aún cuando esta persona jurídica no tiene como objeto social la actividad minera, y eso ocurre mucho también, que actualmente hay personas jurídicas que se dedican a la pesquería. Es más, su nombre es pesquera, no sé, Juan Sac, y eso, y el gerente general tiene facultades generales para celebrar actos de disposición, actos de transferencia, pero bueno, no me dicen que pueden celebrar cesión minera. Entonces, ese título va a ser observado de todas maneras, porque aparte de no tener un objeto específicamente minero, no tiene la facultad específica. Entonces, por favor, cuando celebren sus contratos de cesión minera, pongan sus facultades, o si no las tienen inscritas, adjunten su acta en donde están facultando, y el acta debe tener las formalidades que la norma específicamente dice. Ok. Otro tema de la cesión minera es que la cesión minera tiene cláusulas imperativas y exigen de manifestación expresa. Ok. ¿Qué nos dice el tribunal? Que para poder celebrar un contrato de cesión minera, la escritura pública debe hacer referencia al artículo 166 de la Ley General de Minería. Muchas veces vienen los usuarios y presentan unas escrituras hermosas, pero todas hablan sobre cesión, 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 y no nos especifican que están reguladas por la Ley General de Minería, y eso es básico. Es básico porque la Ley General de Minería lo que está haciendo es proteger al Estado con el titular, con la persona que va a ejercer la minería. Ellos van a encargarse, van a sustituirse por completo en lugar del titular minero, van a pagar sus derechos de vigencia, van a responder por los pasivos ambientales. Entonces deben hacer mención la escritura pública. Si no es transcribir los artículos de la Ley General de Minería, por lo menos cite el artículo, ¿no? Eso nos dice el tribunal, en base a reiteradas observaciones que han llegado al tribunal, ¿no? Existe también una incompatibilidad. ¿Qué sucede cuando un derecho minero ha sido aportado a un joint venture? Vamos a ver más adelante el joint venture, pero lo cito porque es una incompatibilidad con la cesión. Si tenemos un derecho minero aportado a un joint venture, ya no va a ser posible inscribir un contrato de cesión minera. Es incompatible. Así el contrato de cesión minera tenga escritura pública anterior al joint venture, pero no fue diligente, no lo inscribió, y la Ley General de Minería, el reglamento, dicen específicamente que para que tenga efectos con terceros, todos los actos mineros deben ser inscritos en el registro de derechos mineros. Entonces, ya saben que si se constituye, si se aporta un derecho minero a un joint venture y pretenden inscribir luego un contrato de cesión, no van a poder, ¿no? Así que protejan sus derechos, sean diligentes e inscriban lo antes posible. ¿Qué más tenemos sobre el derecho minero, sobre el contrato de cesión? Ya, tenemos el plazo de caducidad. Si bien es cierto, el contrato de cesión puede ser indefinido, porque nadie nos obliga a que se coloque un plazo. El tema es que cuando tiene un plazo, muchos usuarios vienen y piden que este plazo se inscriba un título en donde diga que este plazo está vigente,
Pero sí está vigente porque tiene un plazo, todavía no ha caducado, está inscrita la sesión y tiene un plazo ahí establecido y está vigente, pero el usuario quiere que digan que está vigente. Pues el tribunal de plano tacha, confirma las observaciones a las tachas y dice que no se inscriba en ese título. No ocurre lo mismo cuando ya el título ha caducado y el usuario viene y dice que se inscriba que la sesión ha caducado. Entonces también resultaría ocioso porque es una caducidad de pleno derecho, tiene un plazo establecido, ha caducado el título, ha caducado el plazo de sesión. Sin embargo, el usuario insiste e insiste. ¿Y qué hay detrás? ¿No? Porque el registro, ¿qué es lo que busca? El registro da seguridad jurídica y nosotros estamos para servir a los usuarios, ¿no? También, obviamente, para protegerlos y no acceder al registro cosas que no tienen valor o efectos jurídicos y sobrecargar las partidas de actos innecesarios. Pero en este caso, los usuarios alegan que existen obligaciones con terceros, que han ido más allá del plazo de la sesión. Entonces se ha visto bien que a mucha insistencia de los usuarios, y bueno, si ellos desean sobrecargar su partida y pagar su derecho a registrar, en mi caso personal yo sí he inscrito las caducidades o las no vigencias ya, ¿no? O digamos, de extinciones de estos contratos de sesión que ya no tenían un plazo vigente. Cuando caducaba el derecho minero. No, el caducado del derecho minero no. Estoy hablando de la sesión. Todo el plazo de la sesión. Sí. No, las extinciones ya vienen por resolución. Esas son otra cosa, ¿no? Hablo de la sesión. Aquí tenemos las características que debe tener o que tiene el contrato de sesión, ¿no? Y un dato importante. Un dato importante que se encuentra en el reglamento del registro público de minería. Este reglamento se encuentra vigente en los artículos que no se le opongan al actual, se encuentra vigente. Y uno de los artículos que se encuentran vigentes y que quizá por ser antiguo no lo tienen en cuenta es este. ¿Qué ocurre cuando quien celebra el contrato, el sesionario, son varias personas? ¿Qué ocurre? ¿No pueden? No, sí pueden. Por supuesto que sí pueden. Se juntan varias personas y quieren celebrar su contrato de sesión, perfectamente lo pueden celebrar. El detalle es que deben designar a un apoderado común y se olvidan de este dato. Recientemente, justo hoy, ha ingresado un título de Ananea en donde se están presentando como 7 asociaciones de mineros. Y estos mineros se presentan todos como persona jurídica, como asociaciones, pero no me designan el apoderado común. Y el apoderado común debe ser uno de ellos, como asociación, no una persona natural ¿quién será? O un apoderado o un directivo que luego mañana no está. No, debe ser uno de los que integra. Si son personas naturales, a una persona natural. Si son personas naturales con persona jurídica, a uno de ellos. Pero debe haber un apoderado común. ¿Ok? Y no hay restricciones para la venta, ¿no? Esas cosas. Acá, con la clase de doctora, ya salió el tema del derecho a registrar. Pero lo que pasa es que yo tuve un tema algo parecido. Hay un consorcio, un control de consorcio, pero los controles de consorcio no se inscriben, ¿no? Claro, igualito estaba conversando porque 3 empresas están juntando y hay que designar a una. Designen a una en la escritura pública. Porque la zona te pide también, pues. Sí, no hay problema en eso. Es sencillo, en realidad. Por eso les digo, solamente teniendo estos pequeños pautas, todo el conocimiento que ustedes ya tienen va a fluir mejor en el registro, ¿no? Y vamos a tener menos observaciones. Tenemos acá el joint venture. Sabemos que el joint venture viene a ser un tipo de contrato asociativo, un contrato de colaboración. Digamos, otra peculiaridad que existe en el registro de derechos mineros es que en el registro de derechos mineros sí
se inscriben los contratos asociativos. En el registro de personas jurídicas no se inscriben. En el registro de derechos mineros sí se inscriben, sí está permitido. El reglamento lo estipula, es más. Bueno, aquí tenemos el contrato de riesgo compartido. Si bien viene a ser un tipo de contrato asociativo, este es un contrato más formal. Cuando empezamos la exposición dijimos que teníamos 3 tipos de folio. Pues este es el folio contractual. Este contrato de riesgo compartido da nacimiento a una partida, se apertura una partida propia. Puede ser por el plazo que las partes lo decidan, puede ser indefinido y tiene que sujetarse a requisitos específicos que estipula la Ley General de Minería. Tan específicos que prácticamente me hicieran pensar que es una persona jurídica. Porque deben nombrar a su representante, deben tener un aporte, deben tener un plazo, deben tener todo el tema, un nombre, entonces, pero que... Pero no lo es en sentido estricto, no lo es. Una persona jurídica es otra cosa, pero es una facilidad para colaborar, para invertir, para capitalizar al minero que es titular de una concesión minera pero no tiene los recursos. Pero celebra un contrato de riesgo compartido con quien sí lo tiene y establecen sus reglas, ¿no? para poder llevar una actividad minera. O sea, por ejemplo, si usted estaría asesorando a unas empresas justamente con este tipo de riesgo, y en minería hay bastante riesgo, ¿no? Porque hay concesiones que tienen sus minerales y también qué tipo de minerales de baja calidad, alta calidad. Por ejemplo, en este caso, ¿usted qué recomienda? ¿Firmar un contrato de joint venture o un contrato, por ejemplo, de consorcio? Ah, de consorcio o joint venture. Son 3 empresas que apuntan a una concesión minera y los 3 aportan la misma cantidad de dinero. Mira, definitivamente van a estar más protegidos con el registro. Van a estar, porque sea la cantidad de dinero que sea, cuando hay dinero de por medio, deben establecerse pautas. Si no funciona, no funciona, pero se protegieron. Y si funciona, después cómo lo reclaman, cómo todo es obligacional. Yo considero que debe registrarse. Es la manera de protegerse. Okay, ya. Bueno, ¿qué ocurre con el contrato de riesgo compartido? El contrato de riesgo compartido debe ser, si bien es cierto, nace una partida, el derecho minero aportado debe tener una anotación que diga que este derecho minero ha sido aportado a esa concesión, a ese joint venture. ¿Qué ocurre cuando el joint venture se inscribe en Lima? Se abre la partida de joint venture en Lima, pero el derecho aportado pertenece a la oficina registral de Huancayo. La registradora de Lima no puede hacer esa anotación porque no tiene competencia. Lo que hace es enviar un oficio a la oficina registral de Huancayo para que se haga la anotación, ¿no? Y eso es bajo responsabilidad, porque puede ocurrir lo que hace un momento dijimos, que se inscriba una sesión, o sea, a la inversa, ¿no? Si se inscribe una sesión, ya el joint venture no puede entrar. Lo mismo, si el joint venture está inscrito, una sesión no puede entrar. Entonces, esa incompatibilidad entre actos, uno tiene que tener mucho cuidado en resguardarlas, ¿no? En protegerlas. Solo para que quede claro, si hay un contrato de cesión, si yo hago un contrato de cesión con el titular de la concesión minera, perfecto, y yo quiero hacer como yo soy el cesionario, yo no puedo firmar contratos de joint venture con otras personas. No. ¿Y por qué? Te explico. Todo
En lo jurídico, pues todos nos preguntamos, ¿y por qué? Esta persona, titular de tu derecho minero, yo tengo mi mina y yo digo, no tengo plata, no tengo dinero, pero entonces voy a hablar con quien sí tiene. ¿Y qué tal? Vamos a constituir un joint venture. Y en ese momento, la persona que sí tiene me da el dinero. Celebramos, compramos maquinarias, compramos todo. ¿Y para qué? Para explotar. Y con el producto de esa explotación vamos a ganar, ¿no? Te voy a devolver, voy a ganar yo, vamos a crecer. Pero ¿qué pasa si yo celebro un contrato de cesión también? ¿Para qué el cesionario contrata? Para subrogarse en todos los derechos y obligaciones del titular. Pero ya no, porque tú ya como titular celebraste un contrato asociativo, un contrato de joint venture con otra persona, ya te comprometiste. Eso es lo que protege la norma y el registro. Ahora, recuerda que el contrato de cesión es por la totalidad. Entonces, no se puede conservar un contrato de cesión, es por la totalidad de la concesión, ¿no? Doctora, en relación a ese tema, quería hacer una pequeña entiendo que, como usted bien dice, la cesión es por el total de la concesión minera. Por ende, los contratos de explotación serían por las partes o parte de la concesión. Por lo general, sí, casi por lo general, pero no significa que sea la regla. Yo he firmado contratos de explotación por la totalidad también de la concesión. Pero podría darse contrato de cesión por la explotación por la totalidad de la concesión. Ya, sí, dime. Explotación por la totalidad, pero una cesión no por una parte de la... No, y eso porque la Ley General de Minería lo estipula. No se puede. En el caso de la formalización, porque en algún momento me parece haber leído en la norma de formalización que podía ser pequeño productor minero o minero artesanal. Ajá. Firmando contratos de cesión. Decía, pero el minero artesanal tiene que firmar contratos de explotación. De explotación. Ahora, recuerda que mira, a ver, creo que... El decreto legislativo 05 sobre la formalización en el año 2012 sí podría tener, con la contrata de cesión y explotación podría acogerse la formalización. Claro. Pero ya con este decreto legislativo del 1293 ya no hay, solamente contrato de explotación. Claro, ahora usted dice que con el contrato no se puede ceder una parte. De cesión. Claro, no se puede dar la cesión. ¿Por qué? Porque el Estado le pide al minero que tiene la cesión que cumpla con ciertas obligaciones mineras. Se subroga. Permisos mineros. Entonces, yo no puedo sacar un permiso, una partecita de la concesión. Así es. Pero volviendo a lo que decía sobre la cesión, bueno, yo no he leído esa parte de la norma, pero recuerda que se dieron una cantidad de normas casi a diario. Entonces, y era una locura la formalización, una norma aclaraba la otra y aclaraba la otra. Pero todo en el marco de la formalización, de la ley de la pequeña minería y minería artesanal. Todo con respecto a explicar el contrato de explotación que está regulado allí, ¿no? Porque un poquito mi duda, y ya lo llevo un poquito al caso práctico, era si un pequeño o una persona puede firmar un contrato de explotación de un área, ya con eso sería pequeño minero artesanal. Pero si yo realmente quiero hacer que esa persona no sea minero artesanal, sino pequeño productor minero, ¿tendría necesariamente que firmar una cesión por todo el área? No, la ley no lo obliga a firmar una cesión. Por todo. Que esta persona sea un pequeño productor minero. Es que ya estás entrando a las categorías, a las producciones, estás entrando ya a otro tipo de tema más específico que lo maneja el INGEMET, lo maneja el Ministerio de Energía y Minas. No. Pero a nivel registral, entonces no se entiende que... ¿no verificamos eso? Claro, No verificamos. ¿Por qué? Porque eso lo autoriza, lo celebra, bueno, ¿cómo te explico? Los asientos que nosotros registramos luego los van a presentar
los titulares mineros o el interesado lo va a presentar, porque registros es un eslabón en toda la cadena de documentos que él tiene que presentar. Tiene que presentar su autorización de aguas, de permisos, de ISCAM, tiene que presentar una serie de documentos. Entonces nosotros somos uno de esos tantos documentos. Si el usuario registra algo que no debe, que no está acorde con su calificación, no lo van a pasar, va a rebotarles, ¿no? Pero ese acto que tú me dices de que él tenga una calificación diferente. Claro, porque por ejemplo el titular, el titular es dueño de 100 hectáreas, el titular minero. El titular le quiere dar a esta persona solo 20 hectáreas, no las 100, solo 20. Entonces les da las 20, entonces yo digo, ¿qué tipo de contrato es el que yo tengo que celebrar? Como usted dice, cesión es el todo, para una parte es tiene que ser explotación. Tiene que ser explotación. No hay otra. Pero hay un formato que está en la página de SUNAT, en donde te dice que el contrato de explotación generalmente lo firman los mineros artesanales. Y los pequeños mineros. Y los pequeños y mineros artesanales, porque están regulados por la ley de la pequeña minería y minería artesanal. Si tú te diriges, lees la norma, la pequeña minería y minería artesanal por el título, lo sacas, está regulado para esas dos. La mediana y grande son otra cosa, pero ambas están dentro de lo que es el contrato de explotación, que está también regulado en los artículos de esa ley. Claro, porque yo veía un artículo de ese modelo de contrato que tienen de explotación y ahí decía, yo minero artesanal, ¿no? O sea, me cumplo con... Eso lo vamos a ver ahorita. Ahorita justo vamos a llegar a eso. Y esa era un poco mi duda, si yo podría decir que en un contrato de explotación quiero ser pequeño productor minero. Pero sí, sí se puede. Porque, déjame, vamos a verlo aquí, vamos a verlo en esta... Bueno, aquí tenemos las características del joint venture. Los bienes son aportaciones, no son transferencias. La responsabilidad está limitada a los aportes, por eso digo que se parece mucho al tema de las personas jurídicas. Al menos una de las partes contratantes debe ser el titular del derecho minero, obviamente, porque lo está aportando. Debe constituirse por escritura pública y debe inscribirse en el domicilio señalado en el contrato. El domicilio que va a tener el joint venture, no el lugar en donde está ubicada la concesión minera, no necesariamente. Aquí tenemos un modelo del contrato de joint venture, esa es una partida registral. Allí, no sé si se puede apreciar, bueno, pero todos los datos que acabo de decir están... Y aquí llegamos al tema, contratos de explotación. Okay. La ley de formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal. Desde el nombre estamos viendo que a quiénes regula. Está regulando el PPM y el PMA. Nada más, ya ahí está respondida la pregunta. La ley 27651 y su reglamento. En el 013-2002 es donde tenemos el tema del contrato de explotación y todo el desarrollo, que ya lo hemos leído, sabemos cómo es, no vamos a detenernos en eso, ¿no? Pero por este contrato, el titular de un derecho minero, autoriza a desarrollar actividad minera artesanal, ¿no? Pero al decir la norma artesanal es porque lo tiene que denominar dentro de la categoría baja, pero no porque estén excluidos los pequeños. Estamos viendo que una norma, vamos a la interpretación de las normas en el Código Civil, ¿no? Entonces, todo lo tenemos que leer íntegro, no por separado. Entonces, allí está regulado la pequeña minería. Entonces, es que se celebra por todo o por partes a cambio de una prestación. Esta deberá precisarse el área poligonal en UTM, y lo cual está establecido en el 34 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Derechos Mineros. Vamos a ver observaciones. Ustedes pueden pedir que les pasen estas diapositivas, me parece. Pero luego pidan... ¿No les pasan? Ah, bueno. ¿Qué? Bueno. Luego,
Les he adjuntado también algunas observaciones frecuentes en el contrato de explotación. De repente eso les va a servir luego. Características del contrato de explotación. Bueno, tenemos que... ¿Qué sucede cuando un cesionario quiere celebrar contratos de explotación? Un cesionario sí puede celebrar el contrato de explotación, por supuesto, si se ha subrogado totalmente dentro del titular, pero el titular lo debe haber autorizado, ¿no? El titular lo tiene que haber autorizado. O sea, en el contrato de cesión tiene que estar autorizado. En el contrato de cesión debe estar autorizado. O si no, debe comparecer en cada contrato de explotación autorizando, ¿no? Pero es lo mejor que en el contrato de cesión autorice a celebrar el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato, el cesionario, si bien se ha subrogado en todos los derechos y obligaciones del titular, ¿qué pasa? Es el cesionario el que va a pagar el derecho de vigencia, el que va a asumir todos los pasivos, toda su responsabilidad, pero el operador minero no. El operador minero no tiene esas obligaciones. ¿Y qué pasa cuando termina el contrato de cesión si el operador minero no respetó y no cumplió? Ahora, el cesionario puede celebrar cuantos contratos de explotación quiera mientras esté autorizado y mientras su contrato de cesión esté vigente, ¿no? También tiene un límite, si es que tiene un plazo de vigencia ese contrato de cesión, ¿no? ¿Qué características, qué acuerdos han habido en materia registral entre los 6 registradores mineros que existen en el Perú, ¿no? Porque en Lima somos 2 y en los otros son 5, somos 7 registradores mineros. Entonces, cuando existen, nosotros en minería, por ejemplo, no tenemos precedentes de observancia obligatoria. Los precedentes de observancia obligatoria, ¿qué son? Son directrices que se han llegado a un acuerdo por pleno del Tribunal Registral. Debido a las reiteradas apelaciones, el Pleno se reúne y dice: venimos teniendo este criterio ya desde hace tanto tiempo por tantos números de casos de este tipo, entonces hagámoslo precedente. Desde hoy ningún registrador va a observar por esto, porque a partir de hoy esto es lo que se va, de esta forma se va a llevar a cabo este caso. Bueno, eso no tenemos en minería. Nosotros solo tenemos resoluciones aisladas. Y cuando no hay resoluciones, porque no apelan los usuarios, pero sí vienen al registro y conversan y totalmente quieren ellos solucionar su tema, nos reunimos una vez al año. Nos reunimos los registradores, nos convoca la SUNARP y llegamos a acuerdos entre nosotros, ¿no? Y por ejemplo, ¿a qué acuerdo llegamos con el contrato de explotación? Bueno, para este acuerdo nos convocó el Ministerio de Energía y Minas. Nosotros el contrato de explotación lo tratábamos como su nombre lo dice, contrato. Y cuando una persona es casada y comparece ante un contrato, debe comparecer los cónyuges. Ahora, ¿qué se estipuló por sugerencia del Ministerio de Energía y Minas y también por el tribunal? Que no debemos entender al contrato de explotación como un contrato en sí, sino como una regularización, como una autorización para una actividad informal que ya se venía celebrando y que no le podemos poner más trabas a la persona que ya con tanta dificultad le estamos haciendo venir a que se formalice, ¿no? Porque en aquella época todos eran los contratos de explotación de esta zona de Puno, ¿no? Entonces se determinó que no era necesaria la intervención del cónyuge para celebrar los contratos de explotación. Bastaba con que mencionen quién era y el número de su DNI. Bastaba con eso en la escritura pública. O si había mencionado que era casado, bastaba con presentar su partida de matrimonio. Y con eso inscribimos hasta la fecha los contratos de explotación. Y miren, aquí tengo la cita de la resolución del tribunal que dispuso y que llegamos a
a adoptar por criterio, ¿no? Así es. Luego, ¿qué ocurre con las famosas cotas? Ya, eso también ustedes lo manejan, ¿no? Que son, entendiendo que es un cerro, como si fuese un edificio y cada piso viene a ser una cota. ¿Cómo hacemos para celebrar un contrato de explotación si registro no tiene catastro? Porque el catastro se quedó en RPM y forma parte del INGEMET, y no podemos elevar a nuestro catastro, ver si se está superponiendo con otro, si está sobrepasando el área. Si no, en realidad firmamos los contratos de explotación, pero prácticamente a ciegas, ¿no? Entonces, también acordamos solicitar declaraciones juradas del titular minero en donde diga que no se está superponiendo con otro contrato de explotación que haya celebrado con otro operador minero. Esta declaración jurada debe tener firma legalizada o autenticada por fedatario de la SUNARP. Aquí tenemos algunas observaciones frecuentes en el registro de derechos mineros, que con respecto al contrato de explotación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurría cuando presentaban el contrato y no verificaban, no consignaban ningún tipo de delimitación? Está bien que no tengamos un catastro, pero el INGEMET sí lo tiene, y nosotros todo lo que inscribimos, el INGEMET guarda un respaldo de las inscripciones y de la historia de la concesión. Entonces, si bien en este momento nosotros no podemos contrastarlo en el registro, sí es, digamos, necesario que existan coordenadas, que existan límites y exista al menos sí un área determinada para de una simple operación aritmética determinar que aún existe esa área para poder otorgarla en contrato de explotación. Entonces, se determinó que en las escrituras públicas deben consignarse las hectáreas o